Vamos a hablar sobre la situación actual de Centroamérica, la situación política y social de Centroamérica en la actualidad. Como seguramente la mayoría de las personas están enteradas, después de décadas de violencia, regímenes militares, represiones extendidas a la población civil, de exclusiones políticas muy grandes en la región, concretamente en 1987 se firmaron unos acuerdos llamados de Esquipulas II que dieron paso a negociaciones y posterior firma de acuerdos de paz, sobre todo en países con conflictos militares extendidos, como era el caso de El Salvador, el caso de Guatemala y el caso de Nicaragua. Se abrió así un espacio para la democracia que prácticamente era inexistente en la mayoría de los países de la región, salvo en el caso costarricense y un poco también en el caso panameño, pero el país, digamos, con mayor tradición en este aspecto de democracia ha sido Costa Rica. 22 años después de la firma de Esquipulas, cuando parecía que la situación se había estabilizado y que la democracia se había afianzado en todos los países, ocurre en junio de 2009 el golpe militar en Honduras, que pone a reflexionar a políticos, analistas, académicos y por supuesto actores de la sociedad civil sobre qué es lo que había venido pasando en la región. Vale la pena decir que desde los años 80 se han venido celebrando elecciones regulares en casi todos los países, elecciones que se han ido perfeccionando y que, de acuerdo a las calificaciones que han dado los observadores internacionales, han sido limpias, aunque ha habido problemas con extensiones, por ejemplo, del padrón electoral y de la forma en que se han realizado los procesos. Pero eso ha dado origen a gobiernos legalmente electos, con legitimidad legal, no así con mucha legitimidad social y política en buena parte de los países, porque también el abstencionismo en las elecciones ha sido una de las constantes importantes en la región, en aumento en la mayoría de los países, abstencionismo que ha ido en aumento, sobre todo en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua es de los países con menos abstencionismo, y Costa Rica, que era el país que tenía menos abstencionismo, pues ha ido también en aumento en las últimas 3 o 4 elecciones. Volvemos a lo del golpe de junio de 2009. Como decíamos, esto fue como frenarnos en seco y decirnos, bueno, ¿en qué piso realmente estamos? Y entonces nos encontramos con que quizás nos habíamos fabricado una historia de desarrollo democrático que no estaba ocurriendo en la mayoría de los países, sino que detrás de las fachadas democráticas algunos de los actores del pasado seguían existiendo, y aunque habían aparecido también nuevos actores, no siempre habían asimilado las reglas del juego democrático. Entonces, si echamos una rápida, digamos, mirada al conjunto de los países, encontramos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, un país muy complicado, dividido étnica y culturalmente, con una minoría acostumbrada a mandar políticamente, donde la comunidad política está dividida en múltiples fracciones. Una gran cantidad de partidos políticos conforman un sistema de partidos que es muy inestable y que cambia con cada elección y que da origen a gobiernos con gran fragilidad. Nos encontramos con fuertes concentraciones de poder económico y político que establecen vetos a los gobiernos que intentan ir más allá de ciertos límites establecidos por estos grupos. Una situación similar encontramos en El Salvador, aunque durante los 2 últimos años la situación ha tendido a cambiar en la medida en que el Frente Farabundo Martí, el antiguo grupo guerrillero, logró ganar unas elecciones, pero todavía también hay concentraciones de poder económico que parecieran establecer vetos a lo que intentan hacer estos gobiernos. En el caso de Nicaragua, como es conocido, ahí ocurrió una revolución. Nicaragua es el único país de Centroamérica donde un grupo insurgente logró triunfar por la vía de las armas y se inició una revolución con la idea de cambiar el sistema económico y político de ese país, siguiendo de alguna manera el modelo establecido por Cuba. Al cabo del tiempo, realmente esa revolución lo que se
mira ahora es que cambió poco, sigue siendo un país muy pobre y de nuevo con una concentración de poder político, esta vez en dos polos. Uno lo conforma el Frente Sandinista y el otro polo de poder está conformado por el Partido Liberal Constitucionalista y por su líder Arnoldo Alemán. Estos dos grupos, a partir de un pacto que se dio en 1998, se han repartido las instituciones del Estado y han venido manejando todo el sistema político y económico, con exclusión de otros sectores políticos y sin solucionar los problemas reales de ese país. El caso costarricense es el caso de una democracia mucho más estable, con muchas décadas de funcionamiento, pero donde también se ha venido observando en las últimas décadas una concentración de poder en ciertos sectores que lanza algunas interrogantes sobre la forma en que va a evolucionar esta democracia en el futuro. Por el momento lo que constatamos es un cierto desencanto en algunos sectores de la población. El abstencionismo, como decíamos al principio, que ha sido tradicionalmente bajo, ha ido aumentando y hoy en día se localiza en aproximadamente el 30% de los votantes. He dejado el caso de Honduras para último porque quiero mostrar el caso hondureño como el eslabón, para ponerlo de esa manera, el eslabón más débil de la cadena. En Honduras es donde más debilidad institucional se ha encontrado. El poder ha estado excesivamente concentrado en grupos de interés económico. Los sectores populares han sido una especie de comparsa de los procesos políticos y nos encontramos con que llega un gobierno en el 2005 que intenta hacer algunos cambios realmente tímidos, algunas reformas tímidas, pero que no son permitidas o no son aceptadas por estos grupos de poder económico, y entonces se produce este golpe del 29 de junio de 2009 que se intenta disfrazar como de un golpe acaecido dentro de una democracia y que por lo tanto se debe aceptar, por lo menos así lo presentan a la comunidad internacional, como un desafuero hecho legalmente del presidente entonces en funciones, el presidente Zelaya, debido a algunas medidas que había tomado que se consideraban inconvenientes para el buen funcionamiento de la democracia. Pero como ha dicho recientemente el presidente electo en unos comicios altamente cuestionados de noviembre de 2009, fue un golpe, se puede decir que fue un empujoncito, digo eso, un golpecito, pero al final de cuentas fue una destitución por las Fuerzas Armadas del presidente legalmente electo y a nombre de grupos de poder económico que no querían verlo más en funciones. Este golpe, que merece ser analizado con cuidado, puso en tensión inmediatamente al resto de los países de la región, yo diría no solamente de Centroamérica, sino del resto de América Latina, porque si el golpe lograba mantenerse, pues podría inaugurar una cadena de acciones similares en otros países, fundamentalmente de la región. Hay que recordar que en Guatemala también en 2009 se intentó votar al gobierno electo acusándolo de unos asesinatos ocurridos de un empresario y su secretaria, y luego de un abogado defensor que dejó un video donde abiertamente responsabilizaba al gobierno por tal acción. Como se demostró posteriormente por una comisión internacional, nada de eso realmente ocurrió. Los responsables fueron otros, incluyendo el mismo abogado que incurrió en una especie de autodestrucción, de suicidio, solo que otros lo perpetraron en condiciones realmente complicadas que habría que explicarlas más que política, psicológicamente. Pero bueno, eso puso en tensión el sistema guatemalteco y el gobierno electo estuvo a punto de caerse. En el caso salvadoreño, también, como decíamos, grupos de poder han tensionado en determinados momentos el gobierno, solo que la derecha salvadoreña, agrupada en el Partido Arena, se dividió en el transcurso de 2009. Un sector importante de diputados se separaron y conformaron una agrupación
aparte hicieron alianza con el gobierno y eso le permitió al gobierno del presidente Funes ampliar su espacio político y su espacio de funcionamiento, pero hubo amenazas abiertas de que se iba a seguir el ejemplo hondureño si el presidente Funes no se conformaba a lo que la derecha, a los caminos, a los señalamientos que la derecha le estaba haciendo. Nicaragua, como hemos dicho, pues se mantiene, hay una inestabilidad, pero logra ser manejada en la medida en que estos dos grupos de poder están de acuerdo y logran coordinar la situación. En resumen, lo que podemos decir es que en Centroamérica hay democracias formales funcionando, hay gobiernos electos en elecciones que han sido calificadas como no fraudulentas, aun cuando la participación deja entrever problemas de legitimidad, pero hay una institucionalidad democrática bastante débil que no ha logrado consolidarse en todo este periodo. Hay grupos de poder que no han cambiado las personas, han cambiado las agrupaciones, pero los estilos excluyentes, concentradores y también autoritarios siguen predominando. Y bueno, esto abre algunos paréntesis sobre qué va a pasar en el futuro. No es esperable un escenario de confrontación abierta entre diferentes fuerzas sociales. La experiencia de los años de guerra fue muy dura, mucha gente murió, mucha gente padeció represión, mucha gente desapareció. Y es muy difícil que este escenario se presente a corto plazo. Seguramente sí nos vamos a encontrar estallidos de violencia, pero no canalizados suficientemente en forma política. Mientras tanto, el escenario, digamos, o el fondo, el telón de fondo de pobreza extendida se va a mantener. Centroamérica tiene el dudoso honor de tener algunos de los países más pobres del continente. Estos problemas no los ha venido a solucionar los sistemas democráticos y eso pone en cuestionamiento la eficacia de la democracia centroamericana para enfrentar estos problemas. O sea que la situación actual arroja grandes interrogantes, no respuestas claras, y habrá que estar pendiente de qué va a suceder en el futuro próximo.